Ayer Diario El País de España publicaba una nota en la que decía: Paola Roldán Espinosa, de 42 años, probó todo lo que la medicina y la ciencia le permitieron para intentar revertir el fatal diagnóstico, esclerosis lateral amiotrófica. Coleccionó todo tipo de terapias, desde las científicas hasta las mágicas, como ella misma las llama. Confiaba en que su cuerpo superaría una enfermedad de la que no hay cura, ni precedentes de milagros. Aún así, siempre creyó. Ha soportado varias hospitalizaciones, ha sufrido infecciones y ha perdido 40 libras, 18 kilos en 3 meses. 3 años después del diagnóstico, en una cama sin poder moverse y viviendo gracias a un respirador, Paola busca abrir la puerta para que la eutanasia sea legal en Ecuador, un país conservador y profundamente religioso. Está con nosotros Farid Simon, él es abogado de Paola Roldán. Este tema va a entrar a discusión en la Corte Constitucional. En algún momento, si la memoria no me falla, cuando se debatía el Código de la Salud, ya la eutanasia o la muerte asistida fue debatida en este país, pero no llegó a buen puerto. Este caso, ¿qué posibilidades abre, doctor Simon, de que la eutanasia pueda ser finalmente legal y constitucional en el Ecuador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la entrevista. Yo soy parte de un equipo legal que conjuntamente con Ramiro Ávila y con Pablo Encalada hemos presentado una acción de inconstitucionalidad del artículo 144 del COIP. Creemos que hay una posibilidad real, una interpretación de ese artículo 144, que es del delito de homicidio, una interpretación conforme decía a la Constitución, abre la puerta evidentemente a la posibilidad de que en el Ecuador se despenalice la eutanasia, que se permita la muerte digna. Así que estamos con expectativa. La causa fue admitida a trámite, que es el primer paso, entonces ha sido admitida y eso implica que ya se abre la puerta para el debate, para un debate relevante. Siempre que decimos esto, que uno habla sobre el tema de acciones legales o la posibilidad de debatir en la Corte Constitucional, suele perder de vista que detrás de esto están personas de carne y hueso, como en el caso de Paola. Tiene apenas 42 años, es madre, es hija, le gusta la vida, ama la vida, pero es unas circunstancias en que evidentemente ella defiende un derecho más allá de ella misma, está defendiendo un derecho de los demás también para poder tener una muerte digna. Yo recuerdo que cuando se llevaba adelante el debate en el del Código de la Salud, capaz usted tiene en la memoria más claro en qué año específicamente fue, creo que fue entre el 2015 y 16, me parece. Eh, Ahí los sectores pro vida, y a propósito de justamente la última parte del primer párrafo de la nota de Diario El País, en la que se habla de un país conservador y profundamente religioso, los grupos más conservadores pro vida tenían, digamos, ese dogma religioso de fe de que quien da la vida es quien te la quita. Entonces que finalmente Dios es quien decide cuándo una persona tiene que morir, por más situación compleja o complicada de salud por la que esté atravesando en este momento personas como Paula. Por cierto, yo soy totalmente y me declaro totalmente a favor de mecanismos como la eutanasia cuando las condiciones se prestan para aquello. Eh, los argumentos legales del equipo de Farid Simon, del doctor Ávila, etcétera, ¿cuáles son para contrarrestar estos argumentos de fe de los grupos pro vida y conservadores? A ver, sí, efectivamente, el debate sobre el tema del Código de la Salud fue un debate intenso, muy intenso, y básicamente uno de los temas de la oposición a esa reforma fue la posibilidad de eutanasia, la posibilidad que se perfilaba ahí. Y también el país es un país conservador, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica o del cristianismo, y que implica lo que te acabo de decir, que es la idea esta de que si Dios da la vida, Dios quita la vida. Pero aquí viene el tema más legal. Vivimos en un Estado laico, hay que respetar todas las posiciones, hay que respetar esa forma de ver el mundo, hay que respetar las creencias religiosas. Sin embargo, en un Estado laico, el derecho es el que prima, y creemos nosotros que una lectura conforme del artículo referido respecto al derecho a la dignidad, respecto al libre desarrollo de la personalidad, respecto a la posibilidad de decidir un tratamiento médico o rehuir un tratamiento médico, la posibilidad de defender la integridad personal, el derecho a vivir y morir dignamente. Son derechos que priman claramente sobre cualquier otra versión que se podría dar sobre esto. A ver, cuando uno piensa en el caso y uno después conoce a Paola y ve a una persona
muy inteligente, con un deseo de vida muy grande, pero totalmente inhabilitada, dependiente de terceras personas todo el día para ser cuidada, con una discapacidad del 95%, con asistencia médica 24/7, con imposibilidad absoluta de hacer las cosas más mínimas de la vida, las cosas más básicas de la vida. Paola no puede ni siquiera alimentarse sola, para que la No, gente entienda. exactamente. Paola requiere una alimentación por vía parenteral, que es las vías que se le alimenta artificialmente todo el día. Ella necesita para cualquier cosa de la vida, para cualquiera, para que le muevan un dedo, un brazo, una pierna, porque además tiene dolores intensos por el tema de la inmovilización. Y se acerca cada día más, y Paola está absolutamente consciente de eso, al momento en que ella respira a través de asistencia externa, depende totalmente para respirar de asistencia externa, y tiene problemas para deglutir, porque ahora tiene movimiento de la cara, ¿no es cierto? Tiene algún movimiento de la cara, pero es un tema progresivo, es incurable, es doloroso, es tremendamente complejo. Entonces, en estos debates, sí, uno tiene que respetar la diversidad de opiniones y versiones sobre la vida, pero también tiene que defender el derecho de las personas y el derecho para que puedan tomar una decisión informada, libre, sobre su estado de salud y sobre la posibilidad de acceder a una muerte digna. Hablemos un poco de esto último que usted menciona, doctor Simón, que tiene que ver con la dignidad. Cuando ocurren este tipo de situaciones, yo, digamos, lo viví de cerca por una enfermedad de mi abuela. Lo que más se espera es darles calidad de vida a los pacientes. En este caso estamos hablando no únicamente de Paola, sino también del entorno. ¿Qué pasa con no solo la calidad de vida de Paola, sino también con el deterioro que va teniendo la persona y lo que va provocando en el entorno familiar más cercano? Tiene que ver también con un asunto no solo de dignidad de la persona o del paciente, sino también con el desgaste emocional que sufre la familia. El dolor que las personas que hemos visto sufrir a seres queridos sentimos por no poderles ayudar más, saber que están sufriendo inmensamente y que no puede uno aliviar el dolor, sino solamente quitarles el dolor, sino aliviarles de alguna manera con la presencia del afecto, es una cosa que es inenarrable, como dice Alex. Para la familia ha sido un proceso increíblemente doloroso. Pero claro, el amor, el respeto por la decisión que ella ha tomado, mirar su sufrimiento, saber que ama profundamente a su familia, pero que no hay nada que hacer, es una enfermedad incurable, degenerativa, dolorosa, hace que la familia, con el dolor que siente y esta alteración, porque claro, el día a día de la familia, cuando ve a un ser querido sufriendo todos los días, dependiente de cuidado todo el tiempo, es tremendo. Y es tremendo por la alteración, claro, de la vida de la familia, pero el dolor que se siente, o el dolor que las personas sienten cuando ven a sus seres queridos. Así, entonces, efectivamente, normalmente estas enfermedades, todas estas enfermedades muy complejas, catastróficas, son enfermedades del paciente y de su familia. Paola es de esas personas, tal vez como su abuela, que han tenido la suerte además de tener familia que les ama. Están rodeados por amor, por afecto, por el amor mutuo. Pero hay otras personas que no tienen esa suerte, porque Paola tiene la posibilidad de ser cuidada, de tener atención adecuada, atención de salud adecuada, pero hay muchas otras personas que no pueden hacerlo. Tan es así que la cuarta razón de suicidios en el Ecuador es o las personas que se suicidan frecuentemente son personas que tienen enfermedades incurables, catastróficas, dolorosas. Y les lleva, imagínense lo que es, además de todo el dolor, la angustia, la certeza de la muerte, el sufrimiento, el deterioro personal, tener que ocultarse para hacer algo cuando se puede, porque en los casos de Paola depende totalmente de terceros, así que Paola no podría hacer absolutamente nada. Esto todo es una configuración, una situación que lo que se pide es defender el derecho de las personas a decidir libre y voluntariamente en estas circunstancias, a acudir a un tratamiento médico que es una forma de buen morir, a la eutanasia. Tomando en cuenta el caso específico de Paola, si es que se lograra despenalizar justamente la aplicación de la eutanasia, ¿en qué tipo de casos estos se podrían aplicar y cómo deberían justificarse, doctor Simón? A ver, la primera es que en este caso se defiende el hecho de la decisión del consentimiento libre, informado e inequívoco de la persona, ¿no es cierto? No puede tomar decisiones terceras personas. Esta es una defensa absoluta que hace, ¿no es cierto? Una decisión personal.
una decisión que se puede anticipar, digamos, si uno tiene una enfermedad degenerativa que uno pueda pensar que va a perder toda forma de comunicación o va a perder la posibilidad de transmitir su voluntad. Por eso, primero es personal y voluntario. La segunda es que tiene que la persona sufrir un padecimiento intenso, un sufrimiento físico, emocional intenso. La diagnóstico de la enfermedad debe ser enfermedad o lesión, porque también en ocasiones existen lesiones que llevan a esta situación. Debe ser grave e incurable, y solamente con la verificación de esos requisitos, que es un protocolo. Nosotros estamos proponiendo que, con la experiencia de Colombia, se use el protocolo colombiano, el protocolo colombiano que tiene estas tres partes, ¿no es cierto? Voluntad, condición personal de sufrimiento intenso y finalmente de enfermedad incurable o irreversible. Solamente una vez que se cumplan estas tres condiciones, se autorice para que un médico, un profesional de la salud, pueda asistir a la persona a la ejecución de la decisión. Si no, no hay otra posibilidad. No importa que sea en un centro de salud público o privado, doctor. Perdón que le interrumpa ahí, pero no importa que sea en un centro de salud público o privado, simplemente el derecho está. Así es. La idea al final es que es una asistencia médica, ¿no es cierto? Así como ahora se da cuidados paliativos, que es esta posibilidad de mantener a la persona en vida con dolores intensos e inmensos, pero mantenerlo en vida disminuyendo el dolor y la incomodidad. La idea es que sea un tratamiento médico adicional. Ahora, siempre en el debate, hace un momento Alexis que planteaba el tema de la posición religiosa, hay que recordar que la Iglesia Católica sí acepta una forma de eutanasia, que es la eutanasia pasiva, que implica la privación de medicamentos o soportes vitales, y que eso, la privación de esos medicamentos, de los soportes vitales, se sabe con certeza que va a llevar a la muerte inmediata. Entonces, es un debate que no es tan blanco y negro para la Iglesia incluso, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento médico siempre es, el acompañamiento médico siempre es, y la evaluación médica siempre es. Entonces, estamos ante condiciones generales donde siempre se está hablando del derecho a la salud. Y esto pasa por lugares privados o lugares públicos. Normalmente la discusión que se suele hacer aquí es, bueno, ¿y qué pasa con los médicos? ¿Pueden hacer objeción de conciencia? Hay muchos casos que puede ser objeción de conciencia. El problema técnico es qué pasa cuando es el único médico disponible en un centro de salud pública. De hecho, esa figura de libertad de conciencia se aplica también al modelo que usted citaba, que es el modelo colombiano. Ya, con restricciones, ¿no? Porque vuelvo al tema de qué pasa cuando es el único profesional de la salud disponible, salud pública disponible en un lugar en particular, y que se niega a hacer el tratamiento. ¿Qué pasaría con la persona que tiene derecho a acceso a ese tratamiento si es el único posible? No puede hacerse esto por fuera del sistema médico sin asistencia médica. En todo caso, es claro que a partir de la configuración del derecho a la eutanasia, del morir dignamente, el poder acceder a este derecho, hay que trabajar en este protocolo, porque este protocolo tiene varias partes. Primero respecto al paciente, y después tiene respecto al procedimiento en el sentido de que esto es un procedimiento médico que debería realizarse. En América Latina, en la región, ¿únicamente Colombia tiene despenalizada la muerte asistida, doctor? Entiendo que hay otros países en Europa, como España, como Bélgica, como Países Bajos, donde también está legalizada, pero acá en la región únicamente Colombia. Entonces, digamos, junto a Colombia, Ecuador se convertiría en este tema en uno de los países de vanguardia en materia de legislación de derechos. Así es. A ver, hay proyectos de ley también en Chile, en la región, y están discutiendo proyectos de Francia, Irlanda y Portugal, pero en la región solamente hay Colombia y está el proyecto en Chile. Seríamos una cuestión de vanguardia respecto a la protección de derechos, y por eso creemos que la Corte Constitucional, aparte del debate público, el debate que ya se ha abierto, ¿no es cierto? Yo creo que la mayor parte de reacciones ha sido de comprensión absoluta a la decisión de Paola y a la voluntad de Paola, a la comprensión humana sobre la situación que ella pasa. Pero además, lo que uno tiene que considerar es que la Corte tiene el instrumento, tiene la posibilidad legal de hacerlo, tiene los instrumentos legales constitucionales para hacer una interpretación del 144 conforme al derecho de las personas a decidir, y creemos que lo va a hacer. Creemos que hay los argumentos legales, hay el sustento normativo para hacerlo, y creo que hay una interpretación previa de algunos derechos que ha hecho la Corte que es compatible con esta posibilidad de despenalizar la eutanasia. Ahora, de acuerdo a la conformación de la Corte Constitucional, usted recordará, y usted les debe tener mucho mejor mapeados que yo a cada uno de los jueces de la Corte,
a partir del tema aborto, se ha empezado a conversar o a comentar mucho en redes sociales, en medios, sobre la postura ideológica que tiene uno y otro juez de la Corte Constitucional, que unos son más progresistas, que de hecho los progresistas cuando se fue Grijalva, Ávila, etcétera, se fueron los progresistas y demás. Ahora la conformación actual de la Corte nos haría pensar de que es posible justamente de que se pueda canalizar esta propuesta, o qué es lo que usted cree, considera que podría suceder hoy con la conformación actual de la Corte Constitucional, más allá de considerar que todos son, digamos, especialistas en la materia, ¿no? Bueno, el hecho que se haya admitido a trámite la demanda, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que una vez presentada la demanda de inconstitucionalidad pasa por una sala de admisión. La sala de admisión ya dio paso, entonces, primero hay que reconocer que la Corte, a través de su sala de admisión, ha dado la posibilidad de este debate, ha abierto la puerta para el debate, porque lo pudo haber cerrado ahí. Entonces, digamos que tenemos una primera señal muy relevante porque creemos que cumplimos los requisitos legales para que la demanda sea aceptada y la demanda sea, el fallo sea puesto a favor. Después, sí, yo creo que hay al interior de la Corte una diversidad, una diversidad que implica un debate, una reflexión, un consenso para tomar decisiones a momentos o a momentos de decidir por la mayoría de votos. Pero yo creo que hay la sensibilidad humana, pero además de todo hay la razón legal. Yo creo que lo que hay que pensar detrás de esto es que hay una razón constitucional que supera a las versiones individuales legítimas de algunos de los jueces, pero hay que recordar que no se puede, los jueces no están para imponer sus visiones del mundo. Los jueces tienen que respetar la Constitución. Entonces, en esa medida, uno puede pensar lo que uno quiera, pero al final del día no es la Corte Constitucional el medio para imponer a otros la visión del mundo, la perspectiva de la vida, la perspectiva de la sociedad. Está la Constitución, que es el instrumento que regula esto. Y en esa Constitución, que es claramente defiende el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pero además claramente es laica, o sea, un establecimiento de un Estado laico, respetuoso de la diversidad, hay los instrumentos legales y las normas y las consideraciones legales para que la Corte, más allá, porque eso sí es claro, más allá de lo que puede ser una postura individual, vaya a favor del derecho de las personas a tener una muerte con dignidad. Estamos hablando del caso específico de Paula Roldán. Yo mencionaba que antes ya se discutió sobre este tema. Digamos, ustedes han podido quizás indagar a partir del caso de Paola sobre cuántas personas más estarían interesadas en sumarse a que esto se apruebe finalmente para poder ser de alguna forma beneficiarios de la aplicación de este derecho. No tenemos un número, Alexis, pero ayer fue sorprendente. La verdad es que uno se conmueve la reacción de los seres humanos que están pasando por sufrimiento y dolor, ¿no? No sabe usted la cantidad de personas que iban reaccionando en las redes sociales o mandando mensajes diciendo, mi padre pasa por esto, mi madre murió así, mi hermano está así, tengo un familiar que tiene esta situación, o personas que directamente lo decían. En uno de los chats de abogados, las cosas que más me conmovió a mí, un colega que escribía, decía, hace 10 meses yo no hubiese entendido esto que están diciendo ustedes. Hace 10 meses hubiese rechazado absolutamente esta idea, pero ahora entiendo perfectamente. Tengo una enfermedad parecida a la que tiene Paola, tengo sufrimientos inmensos, dependo absolutamente de otros para poder hacer cualquier cosa básica. Y contaba una cosa que puede ser muy pequeña, pero que es tan decidora de la situación. Decía que le había picado un zancudo y que él veía cómo el zancudo le quitaba la sangre y no podía hacer absolutamente nada para quitarlo, porque depende absolutamente de otra persona. Imagínense lo que es para muchas personas que tienen estas situaciones extremas, que son tremendamente vulnerables, que tienen esta dependencia absoluta y que sufren mucho, ha sido una posibilidad, una apertura, abrirse una puerta, que se pueda abrir una puerta eventualmente, porque la reacción ha sido masiva y no solamente de aquellos que ahora están pasando por los sufrimientos así, sino mucha gente ha repetido la misma historia. Yo viví con mi familia, yo viví con mi padre, yo viví con mi madre, viví con mi hermano, yo vi cómo sufría. En el caso de Paola yo siempre digo, es una discusión sobre la vida, porque Paola ama vivir, pero Paola quiere morir en condiciones de dignidad, quiere despedirse de su familia, quiere decidir cuándo hacerlo. Ella sabe que va a morir, es la certeza, esta es la certeza de la muerte, la certeza que todos tenemos que vamos a morir, pero ella sabe que la muerte está muy cerca y ella quiere poder despedirse de su familia, no hacerlo en privado, no hacerlo en secreto, no acudir a medios ilegales o ilícitos, poder despedirse de todo, estar rodeada de amor, que esa es una transición. La muerte nos da miedo,
la muerte nos genera dolor, Ujú. pero ella sabe que va a morir. Lo que ella quiere es morir rodeada de los suyos y acompañada y tranquila. Entonces, yo vi ayer la reacción y veo la reacción de las personas que saben o conocen, más allá del discurso abstracto sobre el Ujú. tema de la vida o no la vida, que han vivido las circunstancias familiares que han sufrido, y uno sabe que hay muchas personas que adhieren a esto, como hay personas que están en contra, pero yo Ujú. creo que la respuesta siempre es la misma. Podemos Ujú. pensar muchas cosas, pero está la Constitución. De hecho, la muerte es parte de la vida misma, ¿no? Y entiendo que Paola tiene descendencia. Así es, tiene un hijo. Paola, la historia de Paola es una historia muy fuerte porque ella cuando está empujando el coche de su hijo, Ujú. tiene los primeros síntomas de de la enfermedad. En el momento que está paseando con su hijo, se siente tan débil, le falta el aire, que va al médico y empieza este proceso siempre del diagnóstico de las enfermedades, que es tan doloroso, ¿no? Hasta cuando se descubre cuál es la enfermedad, y Ujú. una vez que se tiene el diagnóstico y se sabe, como en este caso, que la enfermedad es muy grave, ella peleó pensando que podía encontrar una solución a su enfermedad. Al inicio Alexis leyó el tema de que decía que eran las soluciones mágicas Ujú. y las soluciones médicas de la ciencia. Busca una solución. Tiene su hijo es pequeño, su hijo tiene 5 años, y ama profundamente a su hijo. Y le ha dejado un legado. Es increíble cómo ha preparado una serie de regalos Ujú. para que su hijo vaya recibiendo regalos hasta los 40 años, que sepa quién era su madre, que esa madre que le hubiese encantado acompañarle en su vida. Entonces, Paola eh, ama a su familia, la familia ama a Paola ama la vida, pero Ujú. está en un momento, es de una situación que no puede superar, pero quiere decidir. Ujú. Esa parte es conmovedora, ¿no? De cómo ella tiene embodegados los regalos para su hijo hasta los 40. Es increíble el texto del diario El País. Si no lo han visto todavía, véanlo, porque en realidad es una historia realmente conmovedora. Y para cerrar, yo quiero hacer mención de este tema porque sí me parece que es súper importante, un poco para ir cambiando el chip, partiendo de este caso. Porque decía el doctor Simon hace un momento, no todos tienen la suerte, que en este caso ha tenido Paola, de pertenecer a una familia con los recursos suficientes como para poder ser atendida en el día a día. Y es una familia, entiendo también, por lo que ella relata en la nota, conservadora y religiosa. La familia ha entendido el proceso que está viviendo ella y toda esta causa que ustedes también están llevando adelante. Así es. A ver, efectivamente, esa es la otra parte sobre la situación personal. Uno siempre piensa que en este contexto, las personas, cuando enfrentamos enfermedades de familiares cercanos, enfermedades propias que son muy costosas, catastróficas, que tienen una complicación inmensa, uno siempre piensa en la suerte o el privilegio de poder tener tratamiento médico, de poder tener asistencia, de poder tener acceso a la medicina, Uh-huh. poder tener acceso a equipos, pero eso no tiene mucha gente. Y en el caso de Paola, que tiene la posibilidad y que tiene una familia que le ama mucho y que le ha dado todo el soporte necesario, insisto, para ellos ha sido muy duro aceptar, es un dolor inmenso, intenso, aceptar el dolor primero de Paola, porque es no poder hacer nada, es de aceptar que esto es imposible de superar, pero después en el dolor acompañarle en su decisión, a pesar de que parte de su familia tiene una visión muy clara, muy Uh-huh. centrada respecto a la religión, son personas creyentes, aceptar esa decisión de Paola, que es una decisión de vida y es una decisión que es dolorosa para todos, pero es una forma de parar el sufrimiento y que Paola pueda morir con dignidad, morir dignamente, porque Paola puede morir cualquier momento de manera tremenda, ahogada, sin poder respirar, Uh-huh. angustiada. Y ella lo que quiere es, y la familia lo ha aceptado así, porque la familia acepta el sufrimiento de Paola, y acepta que ese sufrimiento justifica la decisión y está Uh-huh. ahí para respetar, acompañar en su decisión. ¿Para Su cuándo está esposo, previsto? solo una cosa, Uh-huh. el esposo de Paola es un ser increíble, está presente todos los días, le cuida todos los días. O sea, la verdad, debo decir que cuando uno conoce personas así, se inspira, o sea, es como que uno reconoce en Paola esta valentía, esta claridad, Uh-huh. esta fortaleza, pero también en el esposo de Paola una amor, una entrega hacia ella, esta cosa de la disposición. Entonces, es una familia que se ama y que ha aceptado, Uh-huh. porque acepta la decisión de Paola, porque ve el dolor de Paola, porque ve su sufrimiento, ha aceptado la decisión y la acompaña.
Ujú. Doctor, finalmente, ¿para cuándo está previsto y cómo están los tiempos en la Corte? A ver, la Corte no tiene un plan, no tiene Ujú. plazos, ¿no es cierto? Pero la sala de admisión le pidió al Pleno de la Corte que dé un adelanto de cronología por la gravedad y urgencia del caso. Nosotros esperamos que el Pleno de la Corte sea sensible, dé paso a la audiencia lo más pronto posible, por dos cosas. Primero, por la situación de Paola, ¿no es cierto? Ujú. Paola no es que tiene mucho tiempo para esperar que la Corte decida llamar o no a audiencia, pero después porque hay una posibilidad inmensa de que la Corte escuche a Paola directamente en la audiencia y que la decisión se tome lo más pronto posible para que Paola pueda acceder a este derecho a morir dignamente. Y creemos que la Corte va a tener la sensibilidad para hacerlo. Sabemos que va a haber debate, pero lo bueno primero es que se abrió el Ujú. debate. Segundo, yo creo que la Corte tiene los argumentos legales y el poder legal para tomar la decisión. Entonces, esperamos que sea muy pronto, lo más pronto posible, porque han pedido el adelanto de la cronología. Pero en la política ecuatoriana, como sabemos, la Corte termina siendo como una suerte de posible intermedio donde le Ujú. llega todo tipo de cosas y los otros temas suelen quedarse detenidos por la urgencia de la política, pero creemos Ujú. que hay una urgencia legal, humana, que debería llevar a la Corte a moverse en la decisión lo más pronto posible. Esperamos que así sea, que esto resuelva la Corte cuanto antes y nosotros vamos a estar haciendo seguimiento de este caso. Muchísimas gracias al doctor Farid Simon, abogado, Bueno, docente universitario, parte del equipo que está asistiendo justamente en esta causa a Paola Roldán. Muy gentil, doctor. buenos días, muchas gracias Alexis, un gusto.